El asedio de Constantinopla fue el momento en que la Edad Media murió y nació el mundo moderno. Durante 53 días en la primavera de 1453, el destino de dos imperios se decidió en las murallas de la ciudad más inexpugnable del mundo. No era solo una batalla por territorio o riquezas, era el choque entre dos civilizaciones, dos religiones, dos visiones del mundo que no podían coexistir. Cuando el último emperador bizantino desapareció peleando en las murallas y el sultán otomano entró victorioso en Santa Sofía, algo fundamental cambió en la historia humana. Las ondas de ese momento se sintieron desde Londres hasta Pekín y terminarían llevando a Colón a América. Las murallas de Constantinopla habían resistido 22 asedios en 1100 años. Hunos, ávaros, árabes, búlgaros, rusos. Todos habían estrellado sus ejércitos contra esos muros triples que protegían la ciudad por el lado de tierra. 12 metros de altura la muralla exterior, 8 metros la interior, 60 metros de foso por delante. 96 torres vigilaban día y noche. Era abril de 1453 y un joven sultán otomano de 21 años estaba a punto de intentar lo que nadie había logrado. Mehmed II no era un guerrero improvisado. Hablaba 7 idiomas, leía a Homero en griego original, estudiaba los tratados militares de César y Alejandro. Había pasado 2 años preparando este asedio con una meticulosidad obsesiva. Neutralizó a todos los posibles aliados de Constantinopla. Firmó tratados con Venecia y Génova prometiéndoles privilegios comerciales. Sobornó a los señores húngaros para que no intervinieran. Mantuvo ocupados a los principados balcánicos con amenazas y promesas. Constantinopla quedó completamente sola. Sus espías llevaban meses en la ciudad contando soldados, midiendo provisiones, sobornando guardias. Sabía que Constantino XI Paleólogo, el último emperador bizantino, tenía apenas 7.000 defensores. Tal vez 10.000 si armaba a todos los que pudieran sostener una espada, incluidos los monjes y los viejos. Mehmed había reunido entre 80 y 100.000 hombres. Los genízaros, su guardia de élite, eran 15.000. Estos soldados habían sido tomados de niños de familias cristianas, convertidos al Islam y entrenados desde los 7 años para una sola cosa: la guerra. No conocían otra vida. Llevaban uniformes blancos con gorros altos decorados con plumas de garza, armaduras de placas que cubrían el torso, espadas curvas damascenas que podían cortar un velo de seda al caer. Sus arcos compuestos turcos disparaban flechas a 300 metros con precisión mortal. Pero el arma secreta de Mehmed no eran los genízaros. Era un cañón monstruoso forjado por un ingeniero húngaro llamado Orbán, que originalmente había ofrecido sus servicios a Constantino. El emperador no tenía dinero para pagarle. Mehmed le dio 4 veces lo que pedía. El cañón medía 8 metros de largo, pesaba 19 toneladas, necesitaba 60 bueyes y 400 hombres para moverse. Podía lanzar bolas de granito de 600 kilos a más de 1,5 kilómetros de distancia. El 5 de abril, el ejército otomano apareció ante las murallas como una marea humana cubriendo las colinas. Los tambores de guerra retumbaban día y noche, un sonido grave y constante que no dejaba dormir a los defensores. Las tiendas otomanas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Rojas para los comandantes, blancas para las tropas regulares, negras para los artilleros. La tienda de Mehmed era un palacio de seda escarlata con hilos de oro, visible desde las murallas como una declaración de poder. Constantino XI tenía 50 años y sabía que iba a morir defendiendo su ciudad.
Era un hombre práctico que no se hacía ilusiones. Su imperio, que alguna vez había abarcado desde España hasta Siria, ahora se reducía a Constantinopla y unos pocos territorios en Grecia. Tenía 3.000 griegos, 2.000 extranjeros, la mayoría genoveses y venecianos que defendían sus barrios comerciales, y el resto eran ciudadanos armados con lo que pudieran encontrar. Su mejor comandante era Giovanni Giustiniani Longo, un genovés que había llegado con 700 hombres bien entrenados y armados. Giustiniani había defendido ciudades en toda Italia, conocía los secretos de la guerra de asedio. Trajo consigo armaduras milanesas, las mejores del mundo, ballestas genovesas que podían atravesar una coraza a 100 metros y algo crucial: experiencia contra la artillería, esa nueva arma que estaba cambiando la guerra. El 6 de abril comenzó el bombardeo. El gran cañón de Orbán solo podía disparar 7 veces al día. Después de cada tiro había que enfriarlo durante 3 horas con aceite de oliva o se agrietaría, pero cada impacto hacía temblar la tierra hasta 2 kilómetros de distancia. Las bolas de piedra golpeaban siempre el mismo punto de la muralla exterior, cerca de la puerta de San Romano, pulverizando lentamente la mampostería milenaria. Los bizantinos trabajaban toda la noche reparando el daño. Llenaban los agujeros con vigas de madera, sacos de tierra, cualquier escombro que encontraran. Colgaban colchones de lana y cueros empapados en agua para absorber el impacto de los proyectiles. Las mujeres y los niños formaban cadenas humanas pasando piedras y mortero. Los monjes dejaron sus oraciones para cargar sacos de arena. Mehmed tenía otro problema. La flota bizantina y sus aliados controlaban el Cuerno de Oro, esa entrada de mar que protegía el flanco norte de la ciudad. Una enorme cadena de hierro, con eslabones del grosor del brazo de un hombre, cerraba la entrada. Los barcos otomanos no podían pasar. Los defensores recibían provisiones por mar. Heridos eran evacuados. Refuerzos podían llegar en cualquier momento. La noche del 21 de abril, Mehmed ejecutó una de las maniobras más audaces de la historia militar. Hizo construir una pista de rodillos de madera engrasada con grasa de oveja y aceite, de 3 kilómetros de largo, que iba desde el Bósforo hasta el Cuerno de Oro, pasando por encima de la colina de Gálata. 70 galeras fueron sacadas del agua y arrastradas sobre los rodillos. Miles de bueyes tiraban, mientras los marineros remaban en el aire para mantener el ritmo, con tambores marcando el compás. Al amanecer del 22 de abril, los bizantinos vieron con horror la flota otomana flotando en el Cuerno de Oro. Dentro de sus defensas, los cañones de los barcos ahora podían bombardear las murallas del puerto, las más débiles de la ciudad. Constantino tuvo que dividir sus ya escasos defensores para cubrir este nuevo frente. Un minero serbio llamado Sagan Pasha convenció a Mehmed de intentar otra táctica: túneles. Los serbios eran los mejores mineros de Europa. Conocían los secretos de excavar sin que la tierra se derrumbara. Comenzaron a cavar bajo las murallas, apuntalando con vigas de madera que después quemarían para colapsar las defensas desde abajo. Pero Constantino tenía su propio experto, un ingeniero escocés llamado John Grant, veterano de las guerras en Francia. Grant había desarrollado una técnica para detectar túneles. Colocaba tambores con agua sobre el suelo y observaba las vibraciones. Cuando encontraba un túnel, tenía 2 opciones. A veces cavaba un contratúnel y atacaba a los mineros enemigos bajo tierra, peleas brutales con dagas y antorchas en la oscuridad absoluta. Otras veces usaba el fuego griego, esa arma secreta bizantina cuya fórmula se había perdido pero que aún tenían en cantidad limitada. El líquido ardiente se filtraba por las grietas, incendiando las vigas y asfixiando a los mineros. Las semanas pasaban y la situación en la ciudad empeoraba. La comida escaseaba. Una hogaza de pan costaba una moneda de oro. Los caballos habían sido sacrificados para alimentar a los soldados.
Los defensores dormían en las murallas, comían en las murallas, morían en las murallas. Constantino recorría las defensas cada noche, hablando con los centinelas, compartiendo su escasa ración de vino aguado, prometiendo refuerzos de Venecia que todos sabían que nunca llegarían. El 24 de mayo hubo un eclipse de luna. La ciudad entera lo interpretó como una señal del fin. Una antigua profecía decía que Constantinopla caería cuando la luna diera una señal. Al día siguiente, durante una procesión con el icono de la Virgen, la imagen sagrada se cayó al suelo. Luego, vino una tormenta con granizo del tamaño de nueces, inusual para esa época del año. Una extraña niebla cubrió la ciudad durante horas. Por la noche, una luz roja brilló sobre la cúpula de Santa Sofía y luego desapareció. Los más supersticiosos decían que era el Espíritu Santo abandonando la ciudad. El 27 de mayo, Mehmed reunió a sus comandantes en su tienda escarlata. «Pasado mañana», dijo. «El asalto final será pasado mañana al amanecer. La ciudad está madura para caer». Esa noche, los otomanos encendieron miles de antorchas y hogueras. Desde las murallas parecía que las colinas ardían hasta el horizonte. Los genízaros cantaron toda la noche. Los derviches giraban en sus danzas místicas. Los imanes recitaban versos del Corán amplificados por el eco de los valles. En la ciudad, Constantino convocó a todos en Santa Sofía. Era 28 de mayo por la noche, víspera del asalto final. Griegos, ortodoxos y católicos latinos, enemistados durante siglos por diferencias teológicas, rezaron juntos por primera vez en 200 años. El emperador habló brevemente. «Mañana decidiremos si seguimos siendo hombres libres o nos convertimos en esclavos. Si morimos, morimos con gloria. Nuestra ciudad es el último bastión de Roma. 1000 años nos contemplan». Después de la misa, Constantino fue a las murallas. Se quitó las insignias imperiales, los guardó en una bolsa de cuero. «Si muero», le dijo a su secretario, «quiero morir como un soldado griego, no como un emperador». Se puso una armadura simple, tomó una espada y un escudo con el águila bicéfala de Bizancio y esperó el amanecer. El asalto comenzó a la 1:30 de la madrugada del 29 de mayo. Primero, Mehmed envió a los Bashi Basuks, tropas irregulares mal armadas, casi carne de cañón. Eran cristianos de los Balcanes, prisioneros de guerra, voluntarios desesperados que peleaban por la promesa de saqueo. Llevaban lo que podían: hachas de leñador, guadañas de campesino, lanzas improvisadas. Los empujaron contra las murallas en oleadas, mientras los genízaros detrás los obligaban a avanzar a punta de látigo. Los bizantinos los masacraron metódicamente. Las ballestas genovesas clavaban a 2 hombres con un solo virote. El fuego griego, usado con cuentagotas porque quedaba poco, convertía las escaleras de asalto en antorchas humanas. Los Bashi Basuks se apilaban en el foso, los muertos sirviendo de puente para los vivos. Después de 2 horas, Mehmed los retiró. Habían cumplido su propósito: cansar a los defensores. Entonces vinieron las tropas provinciales de Anatolia, soldados profesionales con armaduras de cuero endurecido, cascos cónicos, escudos redondos. Traían escaleras más largas, torres de asedio con ruedas, arietes protegidos con pieles mojadas. El combate fue más parejo. Los turcos lograron tomar algunas torres de la muralla exterior, solo para ser expulsados en contraataques desesperados. Giustiniani dirigía la defensa en el punto más crítico, su armadura milanesa abollada por docenas de impactos. A las 4 de la madrugada, cuando los defensores ya no podían más, Mehmed lanzó a los genízaros. Avanzaron en silencio absoluto, sin gritos de guerra, en formación perfecta. Sus armaduras blancas parecían fantasmas en la oscuridad previa al amanecer. Cada uno sabía exactamente dónde ir,
qué hacer, cómo atacar. Era una máquina de guerra perfectamente engrasada. Entonces ocurrió el desastre. Una bala de cañón, o tal vez fue una flecha, los testimonios difieren, hirió a Giustiniani. El proyectil penetró por la axila, donde las placas de la armadura se unían. La sangre manaba a borbotones. «Llévame a un barco», jadeó. «Necesito un médico». Cuando los defensores vieron a su mejor comandante siendo cargado fuera del campo de batalla, el pánico comenzó a cundir. «Giustiniani huye, el genovés nos abandona». No era cierto, se estaba muriendo, pero el daño psicológico fue devastador. En ese momento crítico, alguien, nunca se supo quién, había dejado abierta una pequeña poterna en la muralla interior, la Quercoporta, una puertecita que usaban para salidas de reconocimiento. Un grupo de genízaros la encontró y se metió. De repente, había turcos dentro de las murallas, detrás de los defensores. «La ciudad ha caído», gritó alguien al ver el estandarte otomano en una torre. Constantino vio las banderas enemigas multiplicándose sobre las murallas. Miró a su alrededor. Sus hombres comenzaban a huir. Se volvió hacia su amigo, un catalán llamado Pere Julià. «La ciudad ha caído», dijo el emperador, «pero yo sigo vivo». Se arrancó los guantes, los tiró al suelo, levantó su espada y cargó hacia donde los genízaros penetraban en masa. Los últimos que lo vieron vivo dijeron que peleaba como un león acorralado, su espada subiendo y bajando, cubierto de sangre propia y ajena. Luego, desapareció en el torbellino de acero y gritos. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza. Mehmed ofreció una recompensa por él, vivo o muerto, pero entre los miles de cadáveres apilados en las calles, el último emperador de Roma había desaparecido. Para el mediodía del 29 de mayo, todo había terminado. Los genízaros saquearon la ciudad durante 3 días, como era costumbre. Mehmed entró en Santa Sofía, donde cientos se habían refugiado esperando un milagro. Un muezín subió al púlpito y cantó la llamada a la oración. La catedral más grande de la cristiandad se convirtió en mezquita en ese instante. El sultán encontró la ciudad semivacía. De los 50.000 habitantes que tenía antes del asedio, muchos habían muerto, otros serían vendidos como esclavos. Caminó por el palacio imperial abandonado, citando un verso persa. La araña teje su tela en el palacio de los Césares. El búho canta su vigilia en las torres de Afrasiab. En las tabernas del barrio griego, los viejos contaban que Constantino no había muerto, que un ángel lo había convertido en estatua de mármol y lo había escondido en una cueva bajo la ciudad, que el día que los turcos fueran expulsados, el emperador de mármol volvería a la vida y recuperaría su trono. Era un cuento para mantener viva la esperanza, pero incluso los cuentos tienen su verdad. En las ruinas del palacio de Blachernae, entre las piedras caídas y la maleza, todavía se podían ver los mosaicos dorados con el águila bicéfala, esperando un amanecer que nunca llegaría. La caída de Constantinopla envió ondas de shock por toda Europa. Era como si el sol hubiera dejado de salir. El último vestigio del Imperio Romano, la ciudad que había sido el baluarte de la cristiandad durante 1000 años, ahora era musulmana. Los refugiados bizantinos huyeron hacia el oeste llevando consigo manuscritos griegos que no se habían visto en Europa occidental desde hacía siglos. Estos textos y los eruditos que los explicaban ayudarían a impulsar el Renacimiento. La búsqueda desesperada de nuevas rutas comerciales hacia Asia, ahora que los otomanos controlaban las tradicionales, llevaría a los portugueses alrededor de África y a Colón hacia América. El mundo medieval había terminado en las murallas de Constantinopla. El mundo moderno acababa de nacer.